Soy Emmanuel Jacobs y la historia que voy a compartir contigo es inexplicable, la historia de un viaje inimaginable que viví durante mi experiencia cercana a la muerte. Lo que vi cuando Jesús me reveló una verdad inesperada y profunda sobre la celebración del Año Nuevo es algo que nunca imaginé que compartiría. Esta verdad me sacudió hasta lo más profundo. Durante mucho tiempo, guardé para mí esta experiencia profundamente personal y transformadora. Sin embargo, después de vivir un momento que cambió mi vida, ya no puedo permanecer en silencio. Antes de sumergirnos en este extraordinario testimonio, me encantaría saber de ti. Cuéntame desde dónde te unes a mí. A pesar de la distancia física entre nosotros, realmente quiero sentirme más conectado con cada uno de ustedes. Mientras escuchas mi historia, te animo a que reflexiones profundamente sobre su significado y si te conmueve, compartas tus pensamientos conmigo. Me encantaría iniciar una conversación con todos ustedes, una discusión abierta y honesta que nos permita aprender unos de otros. Gracias por estar aquí conmigo. Prepárate para escuchar una historia que tiene el potencial de cambiar para siempre la forma en que ves el mundo y todo lo que damos por sentado. Hola, Alexander. Gracias por aceptar compartir tu extraordinaria experiencia con nosotros hoy. ¿Podrías empezar contándonos un poco sobre quién eres y qué haces? Por supuesto, y gracias por invitarme a hablar. Mi nombre es Alexander Bennett, tengo 38 años y vivo en Chicago. He trabajado como camarero durante más de una década en un conocido y exclusivo restaurante en el corazón de la ciudad. Desde que tengo memoria, la Nochevieja ha sido una noche llena de energía y emoción para mí, especialmente en el restaurante. Siempre está lleno de clientes celebrando, risas que resuenan y copas que chocan en alegres brindis. Las luces brillan y el aire está lleno de una sensación de anticipación por el año que viene. Pero no sabía que una fatídica Nochevieja alteraría por completo el curso de mi vida. ¿Qué te hizo decidir compartir tu experiencia de una manera tan detallada a través de esta entrevista? La experiencia cercana a la muerte que tuve dejó una marca indeleble en mí. Es algo que impactó profundamente mi visión del mundo. Lo que vi, lo que sentí, fue tan revelador que me sentí obligado a compartirlo con los demás. Me he dado cuenta de que muchas personas, al igual que yo, pasan por la vida sin ser conscientes de las fuerzas espirituales más profundas que pueden influir en las tradiciones que siguen. Creo que al contar mi historia, puedo arrojar luz sobre la verdad que me fue revelada. Tengo la esperanza de que al compartir lo que viví, otras personas puedan comenzar a reflexionar sobre sus propias vidas, tomar decisiones más conscientes y obtener una comprensión más profunda de sus viajes personales y espirituales. ¿Puede contarnos qué sucedió en esa Nochevieja que condujo a su experiencia cercana a la muerte? Era el 31 de diciembre de 1979, una noche que no parecía diferente de las cientos de otras en las que había trabajado en el restaurante a lo largo de los años. Los invitados estaban entusiasmados, ansiosos por celebrar la llegada del nuevo año. Como de costumbre, me vi envuelta en el torbellino de pedidos, solicitudes y la prisa de la noche. Alrededor de las 11:50, estaba sirviendo una mesa donde un grupo de amigos reían y brindaban por el año que llegaba, con sus voces llenas de alegría y optimismo. Pero entonces, sin previo aviso, sentí un dolor intenso y agudo en el pecho. Al principio, pensé que era solo el estrés típico de un turno largo, el cansancio al que me había acostumbrado. Pero este dolor era diferente. No era la fatiga habitual, se sentía como un fuego interno que ardía en lo más profundo de mí, un dolor tan agudo que era difícil de ignorar. Intenté seguir adelante y seguir atendiendo las mesas que me rodeaban, pero el dolor no remitía. Me apoyé en el mostrador, desesperada por recuperar el aliento, pero en cuestión de segundos el dolor se intensificó hasta alcanzar un nivel insoportable. Sentía que mi cuerpo me traicionaba y lo único en lo que podía concentrarme era en tratar de controlar la abrumadora incomodidad. El reloj de la pared marcaba la medianoche y yo sentía que mis fuerzas flaqueaban. Eran las 11:59, y cuando el reloj marcó la medianoche, todo se volvió negro. Cuando me di cuenta de que estaba al borde de la muerte,
fue como salir de mi cuerpo y entrar en otro mundo. Abrí los ojos y, en lugar de sentir el peso de mi cuerpo, me encontré flotando, suspendida en el aire. Era una sensación surrealista, como ver una escena desde la perspectiva de un extraño. Podía ver a mis colegas tratando frenéticamente de reanimarme, sus manos trabajando febrilmente, tratando de traerme de vuelta de lo que parecía ser un ataque cardíaco masivo. A pesar de la urgencia que me rodeaba, me sentí extrañamente desconectado, como si ya no estuviera conectado a mi forma física. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Una luz brillante me envolvió, rodeándome por todos lados. Esta luz no era dura ni cegadora, sino cálida, acogedora y llena de una abrumadora sensación de paz. Era como si todos mis miedos y ansiedades se hubieran derretido, reemplazados por una profunda serenidad que nunca antes había experimentado. No sentí miedo, solo una calma profunda y tranquila. Y entonces, una fuerza irresistible comenzó a empujarme hacia la luz, llevándome suavemente a través de lo que parecía un espacio vasto y atemporal. La experiencia no fue solo física, fue profundamente espiritual. En el momento en que entré en esa luz, me inundó una sensación de conexión, una conciencia de que estaba intrincadamente entretejida en la tela de algo mucho más grande que yo. No fue solo un viaje a través de un túnel, sino a través de una extensión ilimitada donde el tiempo y el espacio parecían disolverse. Comencé a ver visiones, imágenes de eventos pasados y futuros que nunca podría haber anticipado. Estas visiones eran vívidas y envolventes, y cada una de ellas contenía una lección más profunda que moldearía mi comprensión del mundo para siempre. La primera visión que vi fue un atisbo de un futuro posible, una advertencia de hacia dónde se dirigía la humanidad. Vi Chicago en el año 2200, una metrópolis en expansión dominada por tecnología de vanguardia. La ciudad estaba llena de imponentes rascacielos y elegantes sistemas automatizados diseñados para hacer la vida más eficiente. Pero a pesar de los avances, había una clara falta de calidez y conexión. Las celebraciones de Año Nuevo en este futuro no se parecían en nada a las que yo había conocido. Se habían convertido en eventos mecánicos y estériles impulsados totalmente por la tecnología, carentes de cualquier significado espiritual. La gente celebraba a través de pantallas, participando en reuniones virtuales en lugar de conectarse en persona. Las calles estaban vacías, salvo por el frío resplandor de las pantallas digitales. La gente se había vuelto cada vez más aislada y el arte de compartir momentos de verdad con los demás se estaba desvaneciendo. La visión me impactó profundamente, mostrándome cómo nuestras celebraciones modernas, que deberían basarse en la conexión y la reflexión, se estaban reduciendo a exhibiciones tecnológicas huecas. Esta visión me hizo comprender que, si seguíamos por ese camino, nos arriesgábamos a perder la esencia más profunda de nuestras tradiciones, la conexión espiritual que alguna vez las hizo significativas. Luego, cuando la escena cambió, me encontré en un tiempo y un lugar completamente diferentes. Me transporté a la antigua Roma, durante el apogeo del Imperio Romano. Las celebraciones de Año Nuevo allí eran grandiosas y extravagantes, llenas de fiestas masivas, fuegos artificiales y rituales dedicados a deidades como Juno, la diosa de dos caras de las puertas y los comienzos. Las celebraciones estaban llenas de vida y energía, pero también estaban impregnadas de idolatría y prácticas paganas. La gente adoraba a dioses que representaban el poder y los comienzos, pero estos rituales estaban muy alejados de las verdaderas enseñanzas espirituales del amor y la fe. Me quedó claro que estas celebraciones, aunque alegres en la superficie, también estaban profundamente arraigadas en el engaño espiritual. Las tradiciones que se transmitían de generación en generación habían sido influenciadas por fuerzas que buscaban desviar la atención de la gente de la verdadera fuente de luz y vida. A medida que las visiones continuaban, me encontré viajando a través de diferentes épocas, cada una de las cuales ofrecía una perspectiva única sobre la naturaleza cambiante de las celebraciones de Año Nuevo. Una de las escenas más impactantes se desarrolló en Chicago durante la década de 1920, una época marcada por la prohibición y la rebelión. Las fiestas de Año Nuevo se convirtieron en una oportunidad para que la gente desafiara la ley, cayendo a menudo en el caos y el desorden.
Las celebraciones ya no eran una cuestión de reflexión o renovación espiritual, se habían convertido en un medio de escape y indulgencia. La gente usaba la ocasión para desahogarse, a menudo a expensas de su propio bienestar y sus relaciones. En esta visión, vi con qué facilidad las tradiciones podían ser secuestradas por los deseos personales, alejando a la gente de su propósito original. Pero había un hilo conductor común en todas estas visiones, un patrón perturbador que ya no podía ignorar. Jesús me mostró cómo, a pesar de la apariencia externa de alegría y celebración, las tradiciones de Año Nuevo a menudo habían sido influenciadas por fuerzas oscuras. Estas fuerzas intentaron distorsionar el verdadero significado de las celebraciones, llevando a la gente a participar en rituales y prácticas que estaban muy alejados de las verdades espirituales que se suponía que debían honrar. Lo que una vez había sido un tiempo de reflexión, renovación y conexión se había convertido en un ciclo de tradiciones huecas que no abordaban las necesidades espirituales más profundas de la gente. Al reflexionar sobre estas visiones, me di cuenta de cuánto me habían influenciado. Me mostraron los peligros de seguir ciegamente las tradiciones sin considerar su verdadero impacto espiritual. Las lecciones fueron claras: debemos estar atentos y ser conscientes de las fuerzas espirituales que dan forma a nuestras celebraciones, asegurándonos de que estén basadas en la verdad y el significado. Solo entonces podremos experimentar verdaderamente la alegría y la conexión que las celebraciones de Año Nuevo debían brindar. La visión que presencié me hizo reflexionar profundamente sobre cómo, si bien la tecnología ciertamente ha traído muchos beneficios, también tiene el potencial de aislar a las personas y distraerlas de las conexiones espirituales que son tan esenciales para nuestro bienestar. En este futuro, vi familias interactuando virtualmente, de pantalla a pantalla, pero carentes de la calidez y la profundidad que solo pueden provenir de la verdadera interacción en persona. Las reuniones virtuales estaban llenas de actividad, pero faltaban los vínculos que tradicionalmente surgían de la presencia física. Este posible futuro sirvió como un duro recordatorio de la importancia de mantener conexiones humanas auténticas, tanto entre nosotros como con Dios, incluso cuando la tecnología sigue desempeñando un papel cada vez más dominante en nuestras vidas. En la antigua Roma, la atmósfera cambió por completo. Las celebraciones de Año Nuevo fueron grandiosas y opulentas, llenas de banquetes, música y rituales extravagantes. La gente se reunía en entornos lujosos, dedicados a los dioses de su tiempo, y en el centro de todo estaba Juno, la diosa de dos caras que representa tanto el final como el comienzo de los ciclos, nuevos comienzos y la apertura de puertas a nuevas oportunidades. Sin embargo, por más magníficas que fueran las festividades, estaban impregnadas de idolatría. La gente realizaba sacrificios y rendía homenaje a dioses paganos, distorsionando el significado espiritual más profundo que podría haberse encontrado en tales celebraciones. El contraste entre la alegría de las festividades y las prácticas idólatras subyacentes dejaron un impacto duradero en mí. Me hizo darme cuenta de lo fácil que es secuestrar las tradiciones por influencias externas, alejando a la gente de su fe auténtica. Luego, me trasladaron a los locos años 20 en Chicago durante la Prohibición, donde las fiestas de Año Nuevo se convirtieron en oportunidades para la rebelión. La gente desafiaba las leyes restrictivas de la época, pero al hacerlo, a menudo caía en el desorden. La celebración del Año Nuevo había perdido su propósito reflexivo y renovador, convirtiéndose en cambio en un momento de exceso y desprecio por las reglas que antaño mantenían unida a la comunidad. Las celebraciones de Año Nuevo, antaño un tiempo de renovación espiritual e introspección, se habían reducido al caos, perdiendo su significado original. Esta visión también me enseñó cómo las presiones sociales externas y los contextos legales pueden distorsionar el verdadero propósito de nuestras tradiciones, convirtiéndolas en celebraciones huecas de exceso en lugar de ocasiones para la reflexión y el crecimiento espiritual. A medida que fui procesando estas visiones, comencé a comprender la importancia crucial de estar conscientes de las influencias que dan forma a nuestras tradiciones. Estas imágenes me mostraron lo fácil que es que nuestras celebraciones sean manipuladas por factores externos, ya sean avances tecnológicos, cambios culturales o presiones sociales, y nos alejen de las verdades espirituales más profundas que se supone que transmiten. La lección que saqué fue clara:
debemos examinar críticamente nuestras tradiciones, asegurándonos de que estén basadas en los valores de la fe, la comunidad y la reflexión espiritual. Solo entonces podremos preservar su verdadero significado, libre de las distorsiones de las influencias externas. Durante mi viaje, me encontré con varias figuras que encarnaban diferentes perspectivas espirituales y temporales. Una de las primeras figuras que conocí fue un pastor de la antigua Roma. Él compartió conmigo el profundo papel de las fiestas espirituales en la formación de la fe de la comunidad. Explicó que, si bien las celebraciones de Año Nuevo en la antigua Roma tenían raíces en el paganismo, existía la oportunidad de purificar estas fiestas y redirigirlas hacia el crecimiento espiritual. Este pastor habló de lo importante que era preservar la pureza espiritual y evitar caer en la idolatría, incluso cuando estamos rodeados de tradiciones culturales que nos pueden llevar por mal camino. Sus palabras fueron un recordatorio del poder que pueden tener las celebraciones cuando se utilizan con fines espirituales, pero también del peligro de permitir que se distorsionen por influencias externas. Más tarde, conocí a un visionario del año 2200, un futurista que había visto la evolución de las celebraciones de Año Nuevo en una sociedad tecnológicamente avanzada. Este futurista veía las celebraciones como representaciones huecas, meramente tecnológicas, carentes de cualquier significado espiritual. Las festividades de Año Nuevo del futuro, en su visión, no eran más que eventos virtuales, reuniones masivas e impersonales celebradas a través de pantallas, impulsadas por algoritmos y plataformas virtuales, donde las personas se conectaban digitalmente pero carecían de una conexión humana real. En este mundo, la celebración del Año Nuevo se había convertido en una oportunidad para el consumismo y la competencia, en lugar de un momento para la reflexión, la comunidad y la renovación. Este encuentro fue un duro recordatorio de cómo la tecnología puede despojar a las celebraciones de su esencia espiritual, reduciéndolas a eventos superficiales sin la profundidad de un verdadero compromiso humano. Finalmente, conocí a un guía espiritual moderno, una figura que parecía sintetizar las lecciones aprendidas de las visiones pasadas y futuras que había presenciado. Este guía me habló sobre la necesidad de equilibrar la tradición con la fe, mostrándome cómo las celebraciones de Año Nuevo podrían reinterpretarse para reflejar valores espirituales más profundos, evitando la trampa de la superficialidad y la desconexión. Enfatizó que si bien nuestras tradiciones son importantes, no se debe permitir que se conviertan en meros rituales sociales carentes de significado. En cambio, las celebraciones deben servir como herramientas para el crecimiento espiritual, conectándonos más profundamente con Dios y entre nosotros. Las enseñanzas del guía me recordaron la importancia de mantener una conexión auténtica con lo divino, incluso en medio de un mundo que parece cada vez más desconectado y consumido por distracciones externas. Cada uno de estos encuentros agregó otra capa a mi comprensión de las fuerzas espirituales que actúan en nuestras tradiciones. Me guiaron hacia una reflexión más profunda sobre el verdadero significado de nuestras celebraciones y me ayudaron a darme cuenta de la importancia de permanecer vigilantes y conscientes mientras navegamos por las complejidades de nuestras prácticas culturales y espirituales. A través de estas visiones e interacciones, llegué a comprender que el verdadero valor de nuestras tradiciones no reside en los rituales externos, sino en el significado espiritual que conllevan, si estamos dispuestos a buscarlo. Esta experiencia transformó profundamente mi perspectiva sobre cómo las tradiciones dan forma a nuestras vidas y espiritualidad. Las vívidas realizaciones que tuve sobre la integración de las prácticas paganas con las festividades cristianas me dejaron conmocionada, pero también llena de un profundo sentido de urgencia. Comprendí más claramente que nunca que muchas de nuestras celebraciones, aunque a menudo estaban destinadas a la alegría, se habían distorsionado, y en algunos casos, se había borrado su significado espiritual original. Lo que más me preocupó fue ver cómo estos cambios habían llevado a la confusión espiritual, la distracción e incluso la destrucción de familias y comunidades. Ver las consecuencias de estas prácticas distorsionadas, familias destrozadas, relaciones tensas y comunidades debilitadas, tuvo un profundo impacto emocional en mí. Fue una dolorosa constatación de que las tradiciones, que deberían haber sido vías para una conexión más profunda con Dios, se habían convertido en obstáculos. Vi a personas atrapadas en ciclos de superficialidad, inconscientes del costo espiritual de sus acciones.
La imagen de personas sufriendo en el infierno debido a su participación en estas celebraciones distorsionadas fue desgarradora. Fue un recordatorio aleccionador de cómo incluso las tradiciones bien intencionadas pueden volverse peligrosas si se alejan demasiado de la verdad. Sin embargo, esta visión no fue solo un momento de desesperación, fue una llamada de atención. Despertó en mí un profundo sentido de responsabilidad para actuar, para ayudar a otros a reconocer la importancia de mantenerse fieles a la esencia espiritual de sus tradiciones. Me sentí obligado a hablar, a alentar a las personas a reflexionar sobre el verdadero significado de sus festividades y a reevaluar cómo las celebraban. Comprendí que parte de mi misión era guiar a otros para que se alejaran de los peligros de la idolatría y la superficialidad, ayudándolos a regresar a una práctica de celebración más auténtica y espiritualmente satisfactoria. Las dolorosas visiones también me infundieron un sentido de esperanza. La comprensión de que el cambio era posible, si las personas estaban dispuestas a examinar sus prácticas y realinearlas con la fe y la verdad, me impulsó a embarcarme en una nueva misión en mi vida. Vi el potencial de traer sanación y restauración, no solo en mi propia vida, sino también en la vida de los demás. Mi misión se convirtió en una de renovación espiritual, ayudando a las personas a redescubrir la conexión más profunda y significativa que las celebraciones pueden ofrecer cuando están arraigadas en una fe auténtica. Sentí el llamado a reformar la forma en que celebraba, asegurándome de que mis tradiciones y acciones se alinearan con mis creencias y valores. Más allá de la reflexión personal, sentí una profunda carga de compartir este mensaje con otros, enseñándoles a recuperar sus festividades para el crecimiento espiritual y a resistir las fuerzas engañosas que habían nublado su verdadero propósito. La misión de mi vida quedó clara: guiar a otros hacia una forma consciente y espiritualmente significativa de celebrar, libre de las distracciones de las tradiciones falsas y la idolatría. Cuando regresé a la realidad de mi vida, el reloj marcaba las 12:15 de la noche del 1 de enero de 1980, experimenté una abrumadora sensación de transformación dentro de mí. No fue solo un regreso físico al mundo que conocía, sentí como si mi propio espíritu se hubiera renovado. Mi fe, antes sólida pero latente, resurgió con una nueva fuerza. La conciencia de las profundas corrientes espirituales subyacentes que recorrían las tradiciones que antes había dado por sentadas comenzó a agitar algo dentro de mí. Se volvió imposible ignorar el profundo llamado a hacer un cambio. El mensaje que había recibido durante mi experiencia cercana a la muerte era demasiado poderoso para guardármelo para mí, así que tomé la valiente decisión de dejar mi trabajo como camarero. Me comprometí plenamente a compartir esta revelación que cambió mi vida y a ayudar a otros a comprender el significado más profundo detrás de nuestras costumbres y celebraciones. Este fue el comienzo de mi viaje hacia la verdadera comprensión de los días santos de Dios, un viaje que daría forma a cada aspecto de mi vida en el futuro. Me sumergí en el estudio de estos tiempos sagrados, profundizando en las ricas verdades espirituales que se esconden detrás de ellos. Mientras exploraba, documenté las historias de otras personas que, como yo, habían experimentado revelaciones reveladoras sobre los orígenes paganos de muchas de nuestras festividades. Sentí la responsabilidad de sacar a la luz estas historias, de mostrar a los demás el significado oculto bajo la superficie de tradiciones que a menudo damos por sentado. Comencé a organizar reuniones, encuentros y seminarios donde podía compartir lo que había aprendido. Estos eventos eran más que simplemente informativos, eran una invitación a reflexionar profundamente sobre las verdaderas implicaciones espirituales de celebraciones como el Año Nuevo. Insté a mis amigos, familiares y conocidos a dar un paso atrás y considerar los significados más profundos detrás de sus tradiciones, alentándolos a encontrar un equilibrio entre la alegría de la celebración y la solemnidad de la fe. A medida que mi mensaje empezó a arraigarse en mi comunidad, me di cuenta de que podía llegar a más personas si ampliaba mi plataforma. La aparición de las redes sociales y las redes en línea me ofrecieron una oportunidad sin precedentes para compartir mi historia y mis hallazgos con una audiencia global. Empecé a conectarme con personas que pensaban como yo, creyentes que habían pasado por despertares espirituales similares. Juntos,
Construimos un sistema de apoyo, una red en la que podíamos compartir nuestros testimonios, animarnos unos a otros y mantener nuestra fe frente a un mundo que a menudo parecía alejarse cada vez más de las verdades que tanto amábamos. A través de todas estas experiencias, una cosa se volvió muy clara: Jesús no me había dado estas visiones simplemente para satisfacer mi curiosidad sobre la historia o para mostrarme eventos futuros. Cada visión que me concedió fue una experiencia deliberada y guiada que reveló las profundas consecuencias espirituales de las tradiciones humanas. Me llevó en un viaje, ayudándome a entender que incluso las celebraciones aparentemente más inocuas tenían efectos espirituales profundos y duraderos. Tomemos, por ejemplo, la antigua visión romana. Mientras presenciaba sus alegres festividades, Jesús me señaló con delicadeza que estas celebraciones estaban inextricablemente vinculadas a la idolatría. Lo que parecían ser festejos inofensivos, en realidad estaban alejando a la gente de la adoración al único Dios verdadero. De manera similar, durante mi visión de Chicago en la década de 1920, Jesús me mostró cómo la intención, que alguna vez fue pura, de celebrar el Año Nuevo se había convertido en una excusa para la rebelión, derribando las barreras morales y espirituales que alguna vez habían mantenido unida a la sociedad. En otra visión, esta vez ambientada en el futuro de 2200, Jesús reveló cómo los avances tecnológicos, si bien facilitaban la vida de muchas maneras, habían disminuido la profundidad espiritual de la celebración del Año Nuevo. A pesar de la conveniencia y la eficiencia de estos avances, habían eliminado la conexión humana esencial y el sentido de reverencia que alguna vez acompañaron estos momentos sagrados. A lo largo de cada una de estas experiencias, Jesús permaneció como una presencia constante y orientadora. Nunca me dejó interpretar estas escenas solo. En cambio, me guió paso a paso, ayudándome a entender el significado espiritual de cada momento. Con mano firme, Jesús me ayudó a ver que el diablo había tejido sutilmente su influencia en estas tradiciones, distorsionándolas y creando distracciones que separaban a las personas del verdadero propósito de estas celebraciones. El mensaje era claro: si bien las tradiciones en sí mismas no eran intrínsecamente malas, se habían distorsionado con el tiempo. Sin embargo, había esperanza. Las tradiciones se podían redimir, transformar para honrar a Dios, pero solo a través de una reflexión intencional, un compromiso con la autenticidad y una base espiritual profunda. Jesús me ayudó a darme cuenta de que cada detalle de estos rituales, el momento, los símbolos, las prácticas, tenían un peso espiritual. No eran solo momentos fugaces para disfrutar en el presente, sino eventos con consecuencias de largo alcance que moldeaban nuestras relaciones con Dios, con los demás y con nuestras comunidades. Al recordar las visiones y la guía divina que recibí, ahora siento una abrumadora sensación de responsabilidad. Este viaje ya no se trata solo de mí, es una misión para compartir el mensaje que recibí con la mayor cantidad de personas posible. Se trata de ayudar a otros a comprometerse con sus tradiciones de una manera que fortalezca su conexión con Dios, no que la disminuya. Estoy decidida a restaurar la profundidad espiritual de las celebraciones y a ayudar a las personas a evitar las trampas que ha tendido el diablo, hábilmente disfrazadas de costumbres inofensivas. Esta es la misión por la que vivo ahora: guiar a otros a reconocer la verdad detrás de sus tradiciones y a celebrar de una manera que honre a Dios por encima de todo. Las sensaciones y emociones que experimenté durante cada momento de mi viaje espiritual no se parecían a nada que hubiera conocido antes. Me permitieron sumergirme por completo en las distintas épocas y culturas que encontré, cada una de las cuales ofrecía una perspectiva única a través de la cual entender las implicaciones espirituales de las celebraciones de Año Nuevo. La orientación que recibí fue atenta y precisa, y aportó claridad a mi comprensión de cómo estas celebraciones, en particular, pueden tener un profundo impacto en la vida espiritual de quienes participan. Lo que aprendí fue más allá de las costumbres y festividades superficiales, profundizó en el corazón mismo de lo que moldea e influye en nuestro bienestar espiritual. Cuando me preguntan qué espero que inspire mi testimonio en quienes lo escuchen o lean, mi respuesta es simple, pero profundamente significativa: deseo alentar a las personas a detenerse y reflexionar sobre sus propias tradiciones. Quiero que exploren las verdades más profundas ocultas debajo de las prácticas que practican y reconozcan el poder de sus elecciones.
Es esencial entender que las decisiones que tomamos hoy no solo influyen en el momento presente, sino que se reflejan en nuestro futuro espiritual y afectan a las generaciones que vienen después. El legado de nuestras decisiones se extiende mucho más allá de nuestras propias vidas, tocando los corazones y las almas de quienes vienen después de nosotros. Mi mayor esperanza es que mi historia desencadene un redescubrimiento de la fe, un renacimiento de celebraciones espirituales significativas que honren a Dios en el sentido más verdadero. Anhelo ver a la gente ir más allá de los rituales religiosos superficiales y abrazar una vida arraigada en una conexión más profunda e intencional con Dios. Mi objetivo no es solo inspirar la observancia de las costumbres religiosas, sino alentar un estilo de vida marcado por un propósito y un profundo sentido de comunidad, donde cada individuo busque acercarse a Dios y a los demás. Además, anhelo que las personas encuentren esperanza renovada y fortaleza en su fe. El viaje espiritual a menudo es desafiante y muchos enfrentan pruebas que pueden resultar abrumadoras. Quiero que las personas sepan que no están solas en estas luchas. La guía de Dios siempre está disponible, y con su ayuda, cualquiera puede superar los obstáculos de la vida. Su sabiduría y gracia pueden ayudarnos a atravesar los momentos más oscuros, guiándonos hacia la plenitud, la paz y un sentido más profundo de propósito espiritual. Para terminar, insto a todos a recordar que cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, tiene un efecto dominó. Las elecciones que hacemos en nuestra propia vida se extienden más allá de nuestro propio camino espiritual e influyen en la vida de quienes nos rodean. Es fundamental que abordemos nuestras tradiciones con un corazón abierto, siendo conscientes de sus verdaderos orígenes. Debemos asegurarnos de que las costumbres que observamos reflejen genuinamente nuestra fe y honren a Dios en todas las cosas. Nunca debemos rehuir de hacer preguntas difíciles o buscar verdades más profundas. Nuestra fe debe explorarse con sinceridad, integridad y un compromiso de comprender el significado profundo detrás de lo que practicamos. Tomen en serio las palabras de Jesús: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La elección es suya y conlleva consecuencias eternas. Elijan sabiamente, porque la batalla espiritual que enfrentamos es real, y las decisiones que tomemos hoy darán forma al curso de nuestras vidas y nuestra eternidad.